Hola, soy Rubén, profe de matemática. Espero que estés bien. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también aprovecho a decirte que si tenés alguna duda sobre el video que estamos haciendo, o si querés que realice algún video tutorial sobre algún tema de matemática que te esté costando o que quieras repasar, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. Ahora sí, dicho todo eso, comencemos con el video. En el canal ya he realizado un video en donde salvamos una indeterminación utilizando los casos de factoreo. Te dejo la recomendación por si lo querés ver. Pero en este caso solamente vamos a salvar la indeterminación utilizando Ruffini. Vos recordá siempre que nunca te puede dar, cuando resuelvas un límite, 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque ahí tenés una indeterminación. Eso no está contemplado en matemática. Entonces, vos tenés que trabajar algebraicamente para poder salvar esa indeterminación. Entonces, vamos a explicarte todo ese concepto mediante este ejemplo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a calcular el límite, ¿sí? ¿Cómo calculábamos el límite? Reemplazábamos los valores de x a lo que tendía el límite que nos decía, en este caso a 1. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todo y en vez de poner x ponemos a lo que tiende el límite, en este caso 1, como recién dijimos. O sea que te queda 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 5 sobre 1 al cubo menos 1. Bien, resolvemos. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1. O sea que te queda 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, menos 5 sobre 1 al cubo, dijimos que era 1 menos 1. Bien, resolvemos. 2 más 3, 5, menos 5, 0, 1 menos 1, 0. Entonces, caramba, tenemos una indeterminación y tenemos que salvarla. ¿Cómo vamos a salvarla? Nosotros tenemos que trabajar con el numerador y el denominador y obtener, ¿sí?, polinomios equivalentes, pero en forma de factores multiplicando, ¿sí? Es decir, que vos vas a tener en el numerador, ¿sí?, factores multiplicando, ¿bien? Y en el denominador lo mismo. ¿Cómo lo vas a salvar? Vas a ver que tanto en el numerador como en el denominador te van a quedar lo mismo adentro de cada paréntesis. Entonces ahí lo vas a poder simplificar y ahí vas a salvar la indeterminación. Vamos a empezar a trabajar utilizando Ruffini. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar en el numerador y luego en el denominador. Comencemos con el numerador. Bien, bueno, entonces el numerador, acordate que el numerador era lo de arriba de la fracción y el denominador lo de abajo. Entonces en el numerador tenemos 2x al cuadrado más 3x menos 5. Empezamos a trabajar haciendo Ruffini. Si no recordás cómo se hace Ruffini, te recomiendo el siguiente video para que lo puedas repasar. Bien, armamos la tablita. Acordate que el polinomio tiene que estar completo y ordenado. En este caso está completo y ordenado. Colocamos los coeficientes con los signos. O sea, te queda el 2, te queda el 3 y te queda el menos 5. Esta es la parte que nos tiene que dar el resto. Y ahora, algo importante. Recordá que a esto nos había dado 0 sobre 0, ¿sí? ¿Cómo encontrábamos el valor que nosotros tenemos acá? El que va a utilizar la regla de Ruffini. Nosotros, cuando hacíamos Gauss, usábamos P sobre Q, es decir, los divisores del término independiente del numerador sobre los del denominador, y ahí encontrábamos las posibles raíces. Pero fíjate que en este caso ya tenemos la raíz. ¿Por qué? Porque mi raíz, ¿sí?, ¿qué era una raíz? Era cuando vos reemplazabas, ¿sí?, por los valores, por algún valor, y el polinomio te daba 0. Entonces fíjate que acá ya me dio 0. ¿Y qué me hizo 0 todo este polinomio? El 1 que yo tengo acá. Entonces este 1 lo vamos a poner acá. ¿Bien? Siempre a lo que tiende el límite lo vas a poner acá. Empezamos a trabajar. Bajamos el primer número. Multiplicamos. Acordate que acá se multiplicaba, ¿sí? Esto se multiplicaba. Multiplicamos. ¿Bien? Y después teníamos que sumar. Entonces, multiplicamos 1 por 2, 2. Lo ponemos en la siguiente columna. Recién te dije que acá sumamos.
3 más 2 me queda 5. Volvemos a hacer lo mismo. Ahora el 1 con el 5. 1 por 5, 5. Sumamos de nuevo, menos 5 más 5, 0. Y acá, cuando vos tenés que salvar una indeterminación con Ruffini, el resto siempre te tiene que dar 0. Si acá no te da 0, es porque hiciste algo mal, ¿sí? Tenés que revisarlo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando hacíamos Ruffini, ¿sí? Nuestro polinomio cociente, porque Ruffini en definitiva lo que estás haciendo es una división, ¿sí? Nuestro polinomio cociente, o sea, lo que está entre estas dos líneas, teníamos que escribirlo en forma de polinomio también, en donde estos van a ser los coeficientes. ¿Pero los coeficientes de qué? ¿Qué tenemos que hacer? Al grado o a la potencia que nosotros tenemos en el polinomio que dividimos, ¿sí? Tenemos que bajarle un grado. Es decir, si acá tiene grado 2, el nuevo polinomio cociente va a ser grado 1, ¿sí? Este es este y este bajó. Más 5. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo voy a borrar acá. Tenemos que escribir en forma de factores. Acá tenemos que seguir escribiendo el límite cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque todavía no reemplazamos, ¿sí? Eso lo vamos a sacar cuando reemplazamos. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho hoy? Que tenía que quedar algo de la forma, ¿sí? Una multiplicación de factores. Entonces, 1 va a ser lo que obtuviste vos acá. 2x más 5. Pero el otro, el que va acá, ¿qué va a ser? Va a ser x y le vas a cambiar el signo a lo que habías multiplicado, ¿sí? En este caso el 1, fíjate que no tiene nada, es positivo, o sea que lo ponemos como menos 1. ¿Bien? Bueno, y ahí ya fíjate que trabajamos en el numerador y obtuvimos lo que queríamos. Ahora vamos a trabajar en el denominador. Mi denominador es x al cubo menos 1. Vos acordate que para hacer Ruffini el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Fíjate que del cubo pasa al término independiente. Por lo tanto, tenemos que agregarle ceros. 0x al cuadrado más 0x a la 1 menos 1. Y ahí lo completamos y lo ordenamos. Ahora sí, empezamos a hacer la tablita. ¿Bien? Ponemos los coeficientes. Cuando no hay nada significa que hay un 1. 0, 0 y menos 1. ¿Bien? Acá nos tiene que dar el resto. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el mismo número a lo que tiende el límite, o sea, a 1. Bien, bueno, bajamos el primero. Lo mismo que hicimos hoy. Multiplicamos 1 por 1, 1. Sumamos 0 más 1, 1. Volvemos a hacer la multiplicación. 1 por 1, 1. Lo ponemos en la columna siguiente. Sumamos 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Sumamos menos 1 más 1, 0. Me dio 0 el resto. Bien, entonces está bien lo que hice. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar el polinomio cociente de lo que está dentro de estas dos líneas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacíamos? Le bajábamos un grado. O sea que te queda 1 por x, si es el cubo, al cuadrado, más 1 por x más 1. ¿Bien? Entonces, fíjate que ya tenemos nuestro polinomio para poder escribirlo en forma, ¿sí?, de factores. Entonces, ¿qué dijimos hoy? Acá vamos a poner lo que tenemos acá. Decir 1 por x al cuadrado es lo mismo que decir x al cuadrado más x más 1. ¿Bien? Y el otro factor que nos queda exactamente lo mismo. Es x y le cambiamos el signo a lo que nosotros habíamos puesto acá. Si es positivo, le ponemos negativo. Fíjate estos dos factores iguales. ¿Para poder qué? Simplificar. Hoy acordate que habíamos dicho que nosotros nuestro objetivo para salvar la indeterminación era simplificar factores, ¿sí? Como son iguales, se nos van. Entonces, ¿qué nos quedó? Límite cuando x tiende a 1, ¿de qué? De 2x más 5, acá ya los paréntesis no los pongo, no es necesario porque no tengo nada multiplicando, sobre x cuadrado más x más 1. Ahora sí, reemplazo para ver si ya salvé la indeterminación. Vamos a suponer que nosotros reemplazamos y nos sigue quedando 0 sobre 0. Vas a tener que volver a hacer Ruffini, tanto en el numerador o en el denominador. En este caso no lo vas a poder hacer porque es grado 1. ¿Bien? Bueno, reemplazamos, o sea que te queda 2 por 1 más 5 sobre 1 al cuadrado más 1 más 1. Fíjate que cuando yo reemplazo, la palabra límite ya no la pongo más. Entonces nos quedó 2 por 1, 2,
más 5 sobre 1 al cuadrado es 1, más 1, más 1, ¿sí? Sumo en el numerador, 5 más 2, 7, sobre 1 más 1 más 1, nos queda 3. Y fíjate que ahí ya salvé la indeterminación y me dio un valor, ¿sí?, del límite. Es decir, que el límite cuando tiende a 1 de esta función va a ser 7 tercios. Bien, si te sirvió el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Te pido que te sigas cuidando. Saludos.